Reino Unido brinda información de rol de la dosis de refuerzo frente a la variante Omicron. En una reciente publicación dada este 10 de diciembre, Reino Unido informaría sobre un estudio de más de 500 pacientes quienes han tenido COVID-19 variante Omicron y sobre todo cuál sería el rol de la dosis de refuerzo. En este video vamos a compartir esta información y lo más importante, brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacola Camargo. El día de hoy vamos a hablar sobre una reciente publicación dada este 10 de diciembre, en donde Reino Unido daría los datos preliminares de la acción de las dosis de refuerzo de la vacuna contra COVID-19 frente a la variante Omicron. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas, en la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, hoy en día es muy importante que todavía la incertidumbre queda cuál va a ser la acción que tienen las vacunas frente a la nueva variante Omicron, la cual es una variante que todavía sigue en incógnita. Sabemos que tiene más de 36 mutaciones en la proteína S. Conocemos que es una variante de preocupación. Es la número 13 que ha tenido nombre en el alfabeto griego. Y sobre todo sabemos que es responsable de la cuarta ola en Sudáfrica. Sin embargo, todavía quedan dudas con respecto a cómo será su letalidad y cuál será su comportamiento en la pandemia. Cabe recalcar que Reino Unido en este momento está enfrentando una situación bastante difícil en la pandemia. En las últimas 24 horas se han registrado más de 50.000 infectados en un solo día. Una situación que no se ha visto a lo largo de la pandemia y que estaría superando la situación que se ve en esta región del mundo. Es muy importante que prácticamente Reino Unido estaría llegando a alcanzar el pico máximo de contagios que ha registrado a lo largo de la pandemia, solo siendo superado por el pico que enfrentó en enero 2021. Una situación bastante difícil a tomar en cuenta. Sin embargo, recientes publicaciones que se habían hecho en la región habrían dado en cuenta cuál sería la acción que pueden dar las dosis de refuerzo con respecto a la variante Omicron. Y en esta información indicarían las dosis de refuerzo brindarían una protección entre el 70 a 75% contra la enfermedad leve por la variante Omicron. Una información bastante importante que ya nos daría sobre todo indicios de cuál sería el rol de la vacunación frente a estas nuevas variantes. Un punto importante a tomar en cuenta es que los estudios se habrían analizado en relación a dos vacunas, AstraZeneca y la vacuna Pfizer. Y esto ya nos ayudaría a entender cuál sería el rol de estas vacunas. Lo que evaluaron los investigadores en base a una data de más de 581 personas con Omicron confirmado y con 2 dosis de la vacuna AstraZeneca y la vacuna Pfizer, las vacunas proporcionaban niveles mucho más bajos de protección contra la infección sintomática en comparación con lo que brindaba contra la variante Delta. Es decir, 581 personas analizadas, personas que tenían vacunación doble completa, AstraZeneca y Pfizer, y se vio que estas dosis no protegían de la enfermedad sintomática de Omicron, que sí lo hacían contra la enfermedad sintomática de Delta. Es decir, los pacientes hacían síntomas al infectarse con Omicron. Sin embargo, la investigación reveló que cuando se reforzó con una dosis de la vacuna Pfizer, hubo alrededor del 70% de protección contra la infección sintomática para las personas que recibieron inicialmente AstraZeneca y alrededor del 75% de protección para aquellos que recibieron como dosis iniciales Pfizer. Esto es muy importante, es decir, a las personas que estaban totalmente vacunadas, tanto con AstraZeneca y con Pfizer, 2 dosis, se les hizo el análisis y se les colocó una vacuna de refuerzo Pfizer. Y se evaluó que las personas que habían tenido AstraZeneca y con refuerzo de Pfizer, 70% de protección. Personas que recibieron Pfizer y la dosis refuerzo Pfizer tuvieron 75% de protección. Y ello es importante mencionar
que se compararía con la protección estimada contra la infección por Delta, después de un refuerzo que en este caso sería de 90%. Es decir, las dosis de refuerzo frente a la variante Delta darían una protección de un 90%. Las dosis de refuerzo frente a la variante Omicron, si es AstraZeneca y Pfizer, 70%. AstraZeneca, y si es Pfizer y Pfizer, sería 75%. La eficacia es menor que contra Delta, pero sin embargo se está evidenciando que todavía habría protección con estas vacunas. Es muy importante hoy en día, que ya se va mencionando entonces, que la vacuna Pfizer como refuerzo tanto para Pfizer o como para AstraZeneca daría una protección frente a la variante Omicron. Y este estudio preliminar publicado en Reino Unido ayudaría a entender cuál sería el rol de las dosis de refuerzo que debemos tomar en cuenta. Todavía no se ha hablado con respecto a lo que podría ser la vacuna de Moderna y la vacuna de Johnson & Johnson. Hay algunos estudios preliminares que se están haciendo, pero la información actual y que se tiene es sobre la vacuna Pfizer. Es importante conocer que la vacuna tendría, con una dosis de refuerzo, una protección frente a la enfermedad sintomática de la variante Omicron. Los científicos dicen que nosotros debemos estar atentos a cómo evoluciona la variante Omicron y no debemos bajar la guardia. Es muy importante que los científicos indican de que esta variante todavía queda con mucha incertidumbre, y sobre todo se menciona un refrán que se está dando en cuenta a lo largo de bastantes publicaciones: más vale malo conocido que bueno por conocer. La variante Omicron todavía sigue siendo una variante de incógnita. No sabemos cuál será su curso. Ya se van registrando que tiene sublinajes BA1, BA2, sabemos que tiene más de 36 mutaciones, sabemos que es altamente transmisible, sabemos que en Sudáfrica no ha causado mayor mortalidad, pero todavía estos datos son incógnitos. Debemos seguir cuidándonos, debemos tomar en cuenta que variante Omicron sigue siendo SARS-CoV-2, sigue siendo COVID-19, y COVID-19 es una enfermedad que no puede minimizarse. Es muy importante que nosotros estemos atentos a los datos que se van registrando y de esta manera seguir cuidándonos. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una reciente publicación que daría Reino Unido. Las dosis de refuerzo darían una protección contra la variante Omicron. En una reciente publicación de más de 581 personas con Omicron positivo, Reino Unido había analizado cuál sería el rol de la vacunación. Los datos mostraron que las dos dosis, tanto de AstraZeneca como Pfizer, no evitaban la enfermedad sintomática. Sin embargo, al aplicarse la dosis de refuerzo con Pfizer, se vio que las personas que recibieron inicialmente la vacuna de AstraZeneca tenían una protección del 70%. Las personas que recibieron Pfizer y se le colocó un refuerzo de Pfizer tuvieron una protección del 75%. Situación por debajo de la protección que se ve frente a la variante Delta, la cual llega con la dosis de refuerzo a 90%. Sin embargo, son datos ya que van mostrando que la vacuna, sobre todo con refuerzo, podría ayudar a evitar los cuadros sintomáticos de la enfermedad causada por Omicron. Todavía no se cuenta información sobre otras vacunas, pero es muy importante que estemos atentos y que debemos seguir cuidándonos. Los científicos dicen que Omicron todavía es una variante incierta, pero sigue siendo variante COVID-19 y las medidas que debemos seguir son las que hemos conocido a lo largo de la pandemia. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867
para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.